En la cocina bulliciosa de la Perla del Caribe, el resort más exclusivo de la Riviera Maya, Sofía Mendoza, una joven y talentosa asistente de cocina, intenta concentrarse en su trabajo mientras lucha contra el dolor de una reciente ruptura. El aroma de las especias y los mariscos frescos inundaba el aire de la cocina del resort La Perla del Caribe. Los sonidos de cuchillos cortando, ollas hirviendo y órdenes siendo gritadas creaban una sinfonía caótica pero armoniosa. En medio de este torbellino culinario, Sofía Mendoza, una joven de 25 años con ojos color miel y cabello oscuro recogido en una apretada cola de caballo, cortaba verduras con precisión mecánica. Sus manos se movían con destreza, pero su mente estaba en otro lugar. Hace apenas una semana, Carlos, su novio de 3 años, la había dejado por una modelo que conoció en una de las fiestas del resort. El dolor era aún fresco, y cada rincón del lujoso hotel le recordaba los momentos que habían compartido. Sofía recordó la última conversación con Carlos, sus palabras aún resonaban en su cabeza: lo siento, Sophie. Pero ella es mi oportunidad de salir de este lugar, de ser alguien. Esas palabras habían sido como puñales en su corazón. ¿Acaso ella no era suficiente? ¿Acaso sus sueños juntos no valían nada? Un grito la sacó abruptamente de sus pensamientos. Sofía. Necesito esos vegetales ya, exclamó el chef Ramírez, un hombre corpulento con un bigote espeso y un temperamento aún más grueso. Sí, chef. Ya casi están, respondió ella, apresurándose y maldiciendo internamente por haberse distraído. Sofía miró a su alrededor, observando el frenesí de la cocina. A su izquierda, Javier, el sous chef, flambeaba unos langostinos con una precisión que rayaba en lo artístico. A su derecha, María, la repostera, decoraba un elaborado pastel de chocolate con flores de azúcar tan delicadas que parecían reales. Por un momento, Sofía se permitió soñar. Algún día, pensó, sería ella quien dirigiera una cocina como esta. Algún día, sus creaciones serían las estrellas del menú. Mientras terminaba de cortar las verduras, Lupe, su mejor amiga y compañera mesera, se acercó discretamente. Lupe era todo lo que Sofía no era: extrovertida, risueña y siempre al tanto de los últimos chismes del resort. Oye, Sophie. ¿Ya te enteraste?, susurró Lupe con emoción, sus ojos brillando con el deleite de quien tiene una noticia jugosa que compartir. Sofía apenas levantó la mirada de su tabla de cortar. ¿De qué, Lupe?, preguntó, sin mucho entusiasmo. Ay, amiga. Despierta. Dicen que llegó un huésped muy importante. El mismísimo arquitecto que diseñó el resort, explicó Lupe, casi bailando de la emoción. Qué bueno, Lupe, respondió Sofía con un tono plano. Pero ya sabes que esos tipos ricachones no son para nosotras. Lupe puso los ojos en blanco ante la apatía de su amiga. Ay, Sophie. No todas las historias terminan como la tuya con Carlos. Date una oportunidad. Además, dicen que el arquitecto es un bombón. Sofía no pudo evitar una pequeña sonrisa ante el entusiasmo de su amiga. Lupe siempre había sido así, viendo el lado positivo de todo, incluso en las situaciones más desesperadas. Era una de las razones por las que Sofía la apreciaba tanto. Lupe, aunque fuera el hombre más guapo del mundo, ¿qué posibilidades tendría yo? Soy solo una ayudante de cocina, dijo Sofía, un dejo de amargura en su voz. Eres mucho más que eso, protestó Lupe. Eres la mejor cocinera de este lugar, aunque el chef Ramírez nunca lo admita. Y eres hermosa, inteligente. Antes de que Sofía pudiera responder, el chef Ramírez apareció de nuevo, su rostro rojo de frustración. Lupe. ¿Qué haces aquí? Los huéspedes no se sirven solos, ladró el chef. Lupe se escabulló rápidamente, no sin antes lanzarle a Sofía una mirada que claramente decía: esta conversación no ha terminado. Sofía volvió a su trabajo, tratando de concentrarse en la tarea en mano. Pero las palabras de Lupe habían plantado una semilla de curiosidad en su mente. ¿Quién sería este famoso arquitecto? ¿Y por qué habría vuelto al resort después de tanto tiempo? Mientras pelaba unas papas, Sofía se permitió fantasear por un momento. Se imaginó a sí misma,
vestida con un elegante vestido de noche, cenando en el lujoso restaurante del resort. Frente a ella, un hombre misterioso y atractivo la miraba con admiración. Él valoraba su inteligencia, su pasión por la cocina. Él la veía como algo más que una simple empleada. Y Sofía, la voz del chef Ramírez, la sacó bruscamente de su ensoñación. Necesito que subas al penthouse. El huésped VIP solicitó un platillo especial y quiero que tú lo prepares y lo sirvas personalmente. Sofía parpadeó, sorprendida. Yo, chef. Pero, nunca he servido a un VIP antes. El chef Ramírez la miró con una mezcla de exasperación y algo que podría haber sido orgullo. Eres la mejor preparando ese platillo. Además, el huésped pidió específicamente a alguien que pudiera explicarle los ingredientes y la preparación. Sé que puedes hacerlo. Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeando en su estómago. Mientras se preparaba para subir, limpiando su uniforme y asegurándose de que su cabello estuviera perfectamente recogido, no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Recuerda, Sofía, le dijo el chef Ramírez antes de que se fuera, este huésped es muy importante para el resort. No lo arruines. Con esas palabras de aliento, Sofía se dirigió hacia los elevadores de servicio. Mientras subía hacia el penthouse, su corazón latía con fuerza. ¿Sería este el famoso arquitecto del que hablaba Lupe? ¿Y por qué sentía que este simple encargo podría cambiar el curso de su vida para siempre? Las puertas del elevador se abrieron, revelando el lujoso pasillo que llevaba al penthouse. Sofía tomó una respiración profunda, enderezó sus hombros y avanzó. Lo que fuera que el destino le tuviera preparado, estaba lista para enfrentarlo. En la terraza del penthouse, con vista al mar Caribe, Alejandro Vega, el renombrado arquitecto, contempla el horizonte con melancolía. Su creación más impresionante, la perla del Caribe, ahora es su refugio tras la pérdida de su esposa. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de la Riviera Maya con una paleta de colores que iba desde el dorado más brillante hasta el rosa más suave. Alejandro Vega, un hombre de 45 años con el pelo entrecano y ojos verdes que parecían guardar secretos del mundo, observaba este espectáculo natural desde la terraza del penthouse. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas precisas en planos y maquetas, ahora sostenían con delicadeza una copa de vino tinto. Cada sorbo le traía recuerdos agridulces. Hacía apenas 3 meses que María, su compañera de vida durante 20 años, había fallecido tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. El resort que una vez diseñó con tanto entusiasmo, imaginando las risas y los momentos felices que albergaría, ahora le parecía un recordatorio constante de su soledad. Alejandro cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar. Veía a María, con su sonrisa radiante y sus ojos llenos de vida, parada junto a él en esta misma terraza años atrás, cuando la perla del Caribe era solo un sueño plasmado en papel. «Será magnífico, Ale», había dicho ella, entrelazando sus dedos con los de él. Un lugar donde las personas vendrán a crear recuerdos inolvidables. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Alejandro. ¿Cuántos recuerdos habían planeado crear juntos aquí? Ahora, esos planes se habían desvanecido como la espuma de las olas que rompían en la playa más abajo. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos melancólicos. Se giró, esperando ver al mismo camarero impersonal que lo había estado atendiendo desde su llegada. En su lugar, vio entrar a una joven con un carrito de servicio. Había algo en ella, una gracia natural en sus movimientos, que captó inmediatamente su atención. Sofía, nerviosa por estar en presencia de un huésped tan importante, mantuvo la mirada baja mientras preparaba la mesa. Sus manos, normalmente firmes en la cocina, temblaban ligeramente mientras colocaba los cubiertos. «Buenas noches, señor», dijo Sofía con voz suave, casi musical. «Le traigo la cena especial que solicitó». Alejandro, que esperaba el típico servicio robótico al que estaba acostumbrado en lugares como este, quedó gratamente sorprendido por la dulzura en la voz de la joven. Había una calidez en su tono que le recordaba a... No debía pensar en eso ahora.
Gracias, murmuró Alejandro, observando con curiosidad cómo la joven arreglaba meticulosamente cada detalle de la mesa. Cuando Sofía finalmente levantó la mirada, sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro se encontró perdido en esos ojos color miel, que parecían contener un mundo de emociones. Había una tristeza allí, oculta bajo capas de determinación y fuerza, que le resultaba extrañamente familiar. Sofía, por su parte, se quedó momentáneamente sin palabras. Los ojos de Alejandro, de un verde profundo como el mar en calma, reflejaban una mezcla de sabiduría y dolor que la cautivó instantáneamente. Por un segundo, olvidó dónde estaba y quién era él. Le gustaría que le explique el platillo, señor, logró decir Sofía, recuperando la compostura y recordando las instrucciones del chef Ramírez. Por favor, llámame Alejandro, respondió él con una sonrisa cálida que iluminó su rostro, borrando por un momento las líneas de preocupación que lo surcaban. Y sí, me encantaría escuchar sobre esta creación. Sofía asintió, agradecida por la oportunidad de hablar sobre algo que conocía bien. Mientras describía los ingredientes y la preparación del plato, una chispa de pasión se encendió en su voz. Sus ojos brillaban mientras explicaba cómo el chef Ramírez había combinado técnicas tradicionales mayas con influencias mediterráneas para crear un platillo único. Alejandro se encontró más interesado en la narradora que en la narración misma. Había algo en la forma en que Sofía hablaba de la comida, con un amor y un respeto profundos, que le recordaba a sí mismo hablando de arquitectura. Impresionante, dijo Alejandro cuando Sofía terminó su explicación. Tienes un don para esto. ¿Eres chef? Sofía se sonrojó ante el cumplido, un rubor suave que le dio vida a sus mejillas. Oh, no. Solo soy asistente de cocina. Pero algún día serás una gran chef, completó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por su repentino interés en los sueños de esta joven. Es muy amable, señor. Alejandro, respondió Sofía, corrigiéndose rápidamente. Pero hay un largo camino entre ser asistente y chef. Todos los grandes viajes comienzan con un solo paso, dijo Alejandro, citando un viejo proverbio que María solía repetir. Por un momento, el dolor de su pérdida lo golpeó con fuerza, y tuvo que apartar la mirada. Sofía, notando el cambio en su expresión, se preguntó qué historia se ocultaba detrás de esos ojos tristes. Había algo en Alejandro que la intrigaba, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que despertaba en ella un deseo inexplicable de conocerlo mejor. Cuando Sofía se disponía a retirarse, Alejandro la detuvo suavemente. ¿Te importaría acompañarme un momento? La vista es hermosa, y confieso que me vendría bien algo de compañía. Sofía dudó por un instante. Sabía que no era apropiado, que debía volver a la cocina. Pero algo en la mirada de Alejandro, una soledad que resonaba con la suya propia, la convenció. Está bien, pero solo un momento, respondió, sin saber que ese momento sería el comienzo de algo extraordinario. Alejandro la guió hacia la barandilla de la terraza. El sol estaba casi completamente oculto ahora, dejando tras de sí un cielo pintado de púrpuras y azules profundos. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse, tímidas, en el firmamento. ¿No es hermoso?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Es mágico, respondió Sofía, maravillada. Nunca había visto el atardecer desde esta perspectiva, tan alto sobre el mar. Cuando diseñé este lugar, comenzó Alejandro, su mirada perdida en el horizonte, quería capturar esta magia. Quería que cada huésped pudiera sentir, aunque fuera por un momento, que estaba en el borde del mundo, donde todo es posible. Sofía lo miró, cautivada por la pasión en su voz. Lo logró, dijo suavemente. Este lugar es como un sueño hecho realidad. Alejandro se volvió hacia ella, una sonrisa triste jugando en sus labios. Los sueños, a veces pueden ser efímeros. Hubo algo en su tono, una nota de dolor tan profundo, que Sofía sintió el impulso de consolarlo. Sin pensarlo, puso su mano sobre la de él, que descansaba en la barandilla. Pero otros sueños perduran, dijo ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Y nos inspiran a seguir adelante.
Alejandro miró sus manos unidas, sintiendo un calor que creía haber perdido para siempre. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de Sofía, y por un momento, el mundo pareció desaparecer a su alrededor. El sonido de pasos acercándose lo sobresaltó. Sofía retiró su mano rápidamente, como si hubiera sido quemada. Alejandro se enderezó, recuperando su compostura justo cuando Ernesto, el gerente del resort, apareció en la terraza. Señor Vega, espero que todo esté a su gusto, dijo Ernesto, lanzando una mirada suspicaz a Sofía. Todo está perfecto, gracias, respondió Alejandro con un tono que dejaba claro que no apreciaba la interrupción. Sofía, creo que ya has terminado aquí, dijo Ernesto con un tono cortante que no dejaba lugar a discusión. Sí, señor. Con permiso, dijo Sofía, retirándose rápidamente, pero no sin antes intercambiar una última mirada cargada de significado con Alejandro. Mientras se alejaba, Sofía sentía su corazón latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Lo que había comenzado como un simple encuentro entre un huésped y una empleada se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y peligroso. Alejandro, por su parte, se quedó mirando la puerta por donde Sofía había desaparecido. Por primera vez en meses, sentía una chispa de algo que creía haber perdido para siempre, esperanza. La cocina del resort bulle de actividad mientras los chefs preparan la cena para los huéspedes. Sofía, con el corazón aún acelerado por su encuentro con Alejandro, intenta concentrarse en sus tareas. El calor de las estufas industriales y el aroma de especias exóticas llenaban el aire de la cocina de la Perla del Caribe. El chef Ramírez, con su característica bandana roja y su ceño fruncido, ladraba órdenes a diestra y siniestra, mientras el personal de cocina se movía como en una danza perfectamente coreografiada. Ollas humeantes, cuchillos cortando a velocidad vertiginosa y el siseo de los alimentos en las sartenes creaban una sinfonía culinaria que normalmente habría emocionado a Sofía. Sin embargo, esta noche, su mente estaba en otro lugar. Sofía cortaba hierbas frescas con movimientos mecánicos, pero su mente estaba en la terraza del penthouse, reviviendo cada segundo de su conversación con Alejandro. Sus ojos verdes, su sonrisa melancólica, el calor de su mano bajo la suya. Todo parecía grabado a fuego en su memoria. Tierra llamando a Sofía, exclamó Lupe, chasqueando los dedos frente a su amiga. ¿Qué pasó allá arriba? Tienes una cara. Sofía se sobresaltó, casi cortándose con el cuchillo. Nada, Lupe. Solo, serví la cena, eso es todo, respondió, intentando sonar casual. Ajá, y yo soy la reina de España, replicó Lupe, escéptica. Vamos, suéltalo. Te conozco desde que llegamos a trabajar aquí. Algo pasó. Sofía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlas. La cocina estaba en pleno apogeo de la hora de la cena, y todos parecían demasiado ocupados para prestar atención a su conversación. Aún así, bajó la voz antes de hablar. Es diferente, Lupe, comenzó, sin saber cómo explicar lo que sentía. No es como los otros huéspedes. Tiene una mirada, no sé cómo explicarlo. Lo sabía. Te flechó el arquitecto, susurró Lupe emocionada, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Pero, Sophie, ten cuidado. Recuerda lo que pasó con Carlos. La mención de su exnovio fue como un balde de agua fría para Sofía. No es nada de eso, Lupe. Solo hablamos un poco, eso es todo, protestó, aunque el rubor en sus mejillas la traicionaba. Mientras tanto, en el otro extremo de la cocina, el chef Ramírez mantenía una conversación tensa con el gerente del resort, Ernesto Sánchez. Ernesto, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión perpetuamente preocupada, parecía fuera de lugar entre los fogones y el ajetreo de la cocina. Te lo advierto, Ramírez, gruñó Ernesto en voz baja pero firme. No quiero problemas con este huésped. Es demasiado importante. El chef Ramírez, que normalmente no se dejaba intimidar por nadie, parecía inusualmente nervioso. Relájate, Ernesto. Mis platillos son impecables, como siempre. El señor Vega quedará más que satisfecho.
No me refiero solo a la comida, replicó Ernesto, su mirada recorriendo la cocina hasta detenerse brevemente en Sofía. He oído rumores de que algunas empleadas coquetean con los huéspedes. Asegúrate de que tu personal se comporte. Ramírez siguió la mirada de Ernesto y frunció el ceño. Mi personal es profesional, Ernesto. No tienes de qué preocuparte. Eso espero, advirtió Ernesto antes de salir de la cocina, no sin antes lanzar una última mirada suspicaz hacia Sofía. Ramírez se quedó pensativo, su mirada se posó en Sofía por un momento. Había notado su distracción desde que regresó del Penthouse, y las palabras de Ernesto resonaban en su mente. ¿Sería posible que su mejor asistente estuviera metiéndose en problemas? De vuelta con Sofía y Lupe, la conversación continuaba en susurros. Pero, Sophie, ¿no crees que es muy pronto?, preguntó Lupe, la preocupación evidente en su voz. Apenas terminaste con Carlos. No quiero verte sufrir de nuevo. Sofía suspiró, dejando el cuchillo y las hierbas por un momento. Lo sé, lo sé. Y ni siquiera estoy pensando en eso, Lupe. Es solo que, por un momento, cuando hablamos, sentí que podía olvidar todo lo malo. Fue reconfortante. Lupe miró a su amiga con una mezcla de comprensión y cautela. Solo ten cuidado, ¿sí? Recuerda dónde estamos y quiénes somos. Gente como el señor Vega vive en un mundo diferente al nuestro. Sofía asintió, agradecida por la preocupación de su amiga. Sabía que Lupe tenía razón. ¿Qué futuro podría haber entre una simple asistente de cocina y un arquitecto famoso y adinerado? Era una locura siquiera considerarlo. Y sin embargo, no podía sacarse de la mente la conexión que había sentido con Alejandro. Y Mendoza. Necesito que subas de nuevo al Penthouse, gritó de repente el chef Ramírez, sobresaltando a ambas amigas. Sofía y Lupe intercambiaron miradas de sorpresa. Parece que alguien quedó impresionado con tu servicio, murmuró Lupe con una sonrisa pícara, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. ¿Alejandro había pedido específicamente por ella? La idea la emocionaba y la aterraba a partes iguales. Debe ser una coincidencia, dijo Sofía, más para convencerse a sí misma que a Lupe. Ten cuidado, Sophie, advirtió Lupe una vez más, apretando suavemente el brazo de su amiga. Y recuerda, pase lo que pase, estoy aquí para ti. Sofía agradeció el gesto con una sonrisa antes de dirigirse hacia el chef Ramírez. El cocinero la miró con una expresión indescifrable antes de hablar. El señor Vega solicitó un postre especial. Quiere que se lo expliques personalmente, dijo Ramírez, su tono neutro, pero sus ojos escrutaban el rostro de Sofía en busca de alguna reacción reveladora. Sí, chef. Lo haré de inmediato, respondió Sofía, manteniendo su voz lo más profesional posible. Mientras se preparaba para subir nuevamente al Penthouse, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero una parte de ella ansiaba volver a ver a Alejandro, a escuchar su voz, a perderse en esos ojos verdes que parecían guardar tantos secretos. Tomó una respiración profunda, alisó su uniforme y se dirigió hacia la salida de la cocina. Mientras caminaba, no podía evitar preguntarse, ¿qué le esperaría esta vez en el Penthouse? ¿Y cómo cambiaría su vida después de esta noche? El ascensor de servicio zumbó suavemente mientras subía, llevando a Sofía hacia un destino incierto. Con cada piso que pasaba, sentía que se alejaba más de su mundo conocido y se adentraba en uno nuevo, lleno de posibilidades y peligros. Lo que había comenzado como una noche normal en la cocina se había transformado en el preludio de algo que podría cambiar su vida para siempre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso del Penthouse, Sofía se armó de valor. Fuera lo que fuera que el destino le tuviera preparado, estaba decidida a enfrentarlo con la misma determinación con la que enfrentaba cada desafío en la cocina. Con pasos firmes, avanzó por el pasillo, lista para su segundo encuentro con Alejandro Vega. La noche ha caído sobre la perla del Caribe. En la terraza del Penthouse, iluminada por la suave luz de las antorchas y las estrellas, Alejandro espera ansiosamente la llegada de Sofía.
El cielo nocturno de la Riviera Maya se extendía como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes sobre el resort. La brisa marina traía consigo el aroma salado del océano, mezclándose con el perfume de las flores tropicales que adornaban la terraza del penthouse. Alejandro Vega, de pie junto a la barandilla, contemplaba el horizonte donde el mar y el cielo se fundían en una oscuridad infinita. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban en el paisaje, sino en la joven que había conocido horas antes. Sofía. Su nombre resonaba en su mente como una dulce melodía. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que había tocado una fibra en su corazón que creía muerta desde la pérdida de María. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus reflexiones. Se giró, y allí estaba ella. Sofía salió a la terraza con una bandeja de frutas tropicales frescas, el postre que Alejandro había solicitado como excusa para volver a verla. La luz de las antorchas bailaba sobre su rostro, resaltando el brillo de sus ojos y la suave curva de sus mejillas. Sofía, dijo Alejandro, su voz cálida y llena de una emoción que no pudo ocultar, qué alegría verte de nuevo. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco ante esas palabras. Trató de mantener una apariencia profesional, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Buenas noches, señor, Alejandro, respondió, corrigiéndose rápidamente mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Espero que la cena haya sido de su agrado. Fue exquisita, gracias, dijo Alejandro, acercándose unos pasos. Pero debo confesar que la compañía fue aún mejor que la comida. Sofía sintió que se ruborizaba ante el cumplido. Una parte de ella quería dejarse llevar por la calidez de sus palabras, pero otra, más cautelosa, le recordaba su posición. Es muy amable, pero, comenzó, dudando, no debería decir esas cosas. Yo solo soy una empleada. Alejandro se acercó un poco más, su mirada intensa fija en ella. Para mí, eres mucho más que eso, Sofía. En el poco tiempo que hemos hablado, he sentido una conexión que no experimentaba desde hace mucho. El ambiente se cargó de una tensión palpable. Sofía sabía que debía mantener la distancia profesional, pero algo en Alejandro la atraía irremediablemente. Era como si una fuerza invisible los empujara el uno hacia el otro. Cuéntame más sobre ti, Sofía, dijo Alejandro, su voz suave pero llena de genuino interés. Siento que hay una historia detrás de esos ojos. Invitó a Sofía a sentarse en uno de los cómodos sillones de la terraza. Ella dudó por un momento, consciente de que estaba cruzando una línea, pero finalmente cedió. Se sentó, alisando nerviosamente su uniforme. No hay mucho que contar, la verdad, comenzó Sofía, su mirada perdida en el horizonte. Soy de un pequeño pueblo cerca de aquí. Siempre soñé con ser chef, pero las circunstancias me trajeron aquí. ¿Qué circunstancias?, preguntó Alejandro con genuino interés, inclinándose ligeramente hacia ella. Sofía suspiró, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que las palabras fluían en presencia de este hombre que apenas conocía. Mi padre enfermó hace unos años. Necesitábamos dinero para sus tratamientos, así que dejé la escuela de cocina y conseguí este trabajo. Paga bien y puedo enviar dinero a casa. Alejandro la escuchaba atentamente, conmovido por su historia. Eres una mujer extraordinaria, Sofía. Sacrificaste tus sueños por tu familia. Eso habla mucho de ti. Gracias, murmuró Sofía, sorprendida por la intensidad de la mirada de Alejandro. Había una comprensión en sus ojos que la hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Pero, ¿qué hay de usted? ¿Qué trae al famoso arquitecto de vuelta a su creación? La expresión de Alejandro se ensombreció por un momento, una nube de tristeza cruzando su rostro. Estoy escapando, supongo, confesó, su voz apenas un susurro. Hace 3 meses perdí a mi esposa, María. Cáncer. Este lugar fue el último proyecto que diseñamos juntos. Sofía sintió que su corazón se encogía ante la revelación. Sin pensarlo, extendió su mano y tomó la de Alejandro, un gesto de consuelo instintivo. Lo siento mucho. Debe ser muy difícil estar aquí.
Alejandro miró sus manos unidas, sintiendo un calor que creía perdido para siempre. Lo es, admitió. Cada rincón de este lugar me recuerda a ella. Pero por alguna razón, cuando estoy contigo, el dolor parece menos intenso. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció desaparecer a su alrededor. Sofía se perdió en esos ojos verdes que reflejaban tanto dolor y, al mismo tiempo, un destello de esperanza. Alejandro, por su parte, sintió que por primera vez en meses podía respirar sin que el peso de la pérdida lo aplastara. Alejandro, comenzó Sofía, sin saber exactamente qué quería decir, pero sintiendo la necesidad de llenar ese silencio cargado de emociones. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos acercándose lo sobresaltó. Sofía se puso de pie rápidamente, soltando la mano de Alejandro como si quemara. Justo en ese momento, Ernesto, el gerente del resort, apareció en la terraza. Señor Vega, espero que todo esté a su gusto, dijo Ernesto con una sonrisa forzada, lanzando una mirada suspicaz a Sofía. Todo está perfecto, gracias, respondió Alejandro con un tono que dejaba claro que no apreciaba la interrupción. Sofía, creo que ya has terminado aquí, dijo Ernesto con un tono cortante que no dejaba lugar a discusión. Sí, señor. Con permiso, dijo Sofía, retirándose rápidamente, pero no sin antes intercambiar una última mirada cargada de significado con Alejandro. Mientras se alejaba, Sofía sentía que su corazón latía desbocado. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Lo que había comenzado como un simple encuentro entre un huésped y una empleada se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y peligroso. En el ascensor de servicio, Sofía se apoyó contra la pared, cerrando los ojos y tratando de calmar su respiración. La imagen de Alejandro, su voz, el calor de su mano, todo parecía grabado a fuego en su mente. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Él era un huésped, un hombre rico y famoso, aún de luto por su esposa. Ella, una simple asistente de cocina con sueños postergados y responsabilidades que no podía ignorar. Y sin embargo, a pesar de todas las razones por las que esto era una mala idea, Sofía no podía negar la conexión que había sentido. Por primera vez en mucho tiempo, se había sentido comprendida, valorada por algo más que su habilidad para cortar verduras o seguir recetas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel de la cocina, Sofía tomó una respiración profunda, preparándose para enfrentar la realidad de su vida cotidiana. Pero sabía que, pasara lo que pasara, esa noche había cambiado algo fundamental en ella. Y mientras caminaba de vuelta a la bulliciosa cocina, una parte de ella ya anhelaba el próximo encuentro con Alejandro Vega, sin importar las consecuencias que pudiera traer. La mañana siguiente, el resort zumba con actividad. En la cocina, los chismes corren como la mantequilla derretida, mientras Sofía intenta mantener la compostura. El sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo caribeño de tonos rosados y dorados, cuando Sofía llegó a la cocina de la Perla del Caribe. El aroma a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire, mezclándose con el olor salado que traía la brisa marina. Normalmente, estos aromas la llenaban de energía y anticipación por el día que comenzaba. Hoy, sin embargo, su mente aún divagaba en la conversación de la noche anterior con Alejandro. Tan distraída estaba que no notó las miradas y los cuchicheos a su alrededor. El personal de cocina, usualmente ocupado con sus tareas matutinas, parecía más interesado en observarla y murmurar entre sí. Sofía se dirigió a su estación de trabajo, completamente ajena al revuelo que su presencia estaba causando. Sofía, la voz emocionada de Lupe la sacó de sus pensamientos. Su amiga se acercó apresuradamente, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Es cierto? ¿Qué cosa?, respondió Sofía, confundida. Comenzó a ponerse su delantal, tratando de concentrarse en la rutina familiar. Lupe miró a su alrededor antes de acercarse más y susurrar: dicen que te vieron en el penthouse hasta altas horas de la noche con el arquitecto guapo. ¿Pasó algo? Sofía palideció. No esperaba que su segundo encuentro con Alejandro se hubiera convertido en el tema de conversación del resort tan rápidamente. No, no es lo que piensas, tartamudeó, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella.
Solo estaba sirviendo el postre y tardaste 2 horas en servir un plato de frutas, interrumpió una voz grave detrás de ellas. El chef Ramírez había aparecido de repente, su expresión una mezcla de decepción y preocupación. Sofía, sabes que está prohibido fraternizar con los huéspedes. Chef, le juro que no pasó nada inapropiado, se defendió Sofía, sintiendo como todas las miradas de la cocina se clavaban en ella. Solo hablamos un poco, eso es todo. El chef Ramírez la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Después de un momento que pareció eterno, suspiró profundamente. Ven conmigo, Sofía. Tenemos que hablar en privado. Mientras Sofía seguía al chef hacia su oficina, podía sentir los ojos de todos sus compañeros siguiéndola. Los murmullos se intensificaron en cuanto salió de la cocina principal. Lupe le lanzó una mirada de preocupación y apoyo antes de que la puerta se cerrara tras ellas. En la pequeña oficina del chef, el olor a especias y libros de cocina viejos creaba una atmósfera familiar que normalmente tranquilizaba a Sofía. Hoy, sin embargo, se sentía como una estudiante a punto de ser reprendida por el director. Siéntate, dijo el chef Ramírez, señalando una silla frente a su escritorio. Él se sentó al otro lado, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Mira, Sofía. Eres una de mis mejores asistentes y no quiero perderte. Pero Ernesto está presionando. Dice que el señor Vega pidió específicamente que fueras tú quien lo atendiera anoche. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Alejandro había pedido por ella? La idea la emocionaba y la aterraba a partes iguales. Chef, le prometo que no ha pasado nada, insistió Sofía, al borde de las lágrimas. El señor Vega solo quería que le explicara algunos detalles sobre la cocina local. Hablamos un poco, eso es todo. El chef Ramírez la estudió por un momento, su expresión suavizándose ligeramente. Te creo, Sofía. Pero entiende que esto no se trata solo de ti. La reputación del resort está en juego. No podemos permitirnos ningún escándalo, especialmente con un huésped tan importante como el señor Vega. En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Lupe, que entró tímidamente después de que el chef le diera permiso. Disculpe, chef, dijo Lupe, su voz temblando ligeramente. Pero, puedo dar fe de que Sofía es incapaz de hacer algo indebido. La conozco desde hace años. Es la persona más profesional y dedicada que conozco. Sofía miró a su amiga con gratitud, sintiendo un nudo en la garganta. El chef Ramírez consideró las palabras de Lupe por un momento antes de suspirar profundamente. Está bien, dijo finalmente. Te creo, Sofía. Pero por ahora, es mejor que te mantengas alejada del Penthouse. Al menos hasta que las aguas se calmen. ¿Entendido? Sofía asintió, agradecida pero con el corazón pesado. Sí, chef. Gracias por su confianza. Mientras salían de la oficina, Lupe abrazó a Sofía fuertemente. Todo estará bien, amiga. Ya verás. De vuelta en la cocina, Sofía trató de concentrarse en sus tareas, pero no podía evitar notar las miradas y los susurros a su alrededor. Se sentía como si estuviera bajo un microscopio, cada uno de sus movimientos escrutado y juzgado. Mientras tanto, al otro lado del resort, Alejandro caminaba por los jardines, inquieto. Había dormido poco, su mente llena de pensamientos sobre Sofía. Había algo en ella que había despertado emociones que creía muertas desde la pérdida de María. Se sentía culpable por estos sentimientos, pero al mismo tiempo, no podía negar la conexión que había sentido. Decidido a verla de nuevo, Alejandro se dirigió hacia la entrada de servicio de la cocina. Sabía que era inapropiado, que podría causarle problemas a Sofía, pero necesitaba hablar con ella, explicarle lo que estaba sintiendo. Justo cuando estaba por entrar, se topó de frente con un joven que salía. Era Carlos, el exnovio de Sofía, aunque Alejandro no lo sabía en ese momento. Disculpe, señor, dijo Carlos, reconociendo al famoso arquitecto y retrocediendo un paso. Alejandro lo miró con curiosidad. Había algo en la actitud del joven, una tensión en su postura, que llamó su atención. No hay problema, respondió. Luego,
impulsado por un presentimiento, añadió, dime, ¿conoces a una chica llamada Sofía? Trabaja en la cocina. La expresión de Carlos cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido celos cruzó su rostro. Sí, la conozco, respondió secamente. ¿Por qué pregunta? Solo quería felicitarla por su excelente servicio, respondió Alejandro, notando la tensión en el joven y preguntándose cuál sería su relación con Sofía. Carlos asintió secamente y se alejó, pero no sin antes lanzar una mirada suspicaz hacia la cocina. Alejandro se quedó allí, sintiendo que acababa de tropezar con una pieza más del complicado rompecabezas que rodeaba a Sofía. Dentro de la cocina, ajena a lo que acababa de suceder afuera, Sofía continuaba con sus tareas. Cortaba verduras con precisión mecánica, pero su mente estaba lejos, en la terraza del penthouse, reviviendo cada momento de su conversación con Alejandro. Sofía, la voz del chef Ramírez la sacó de sus pensamientos. Necesito que lleves estas órdenes especiales a la suite presidencial. Por un momento, el corazón de Sofía dio un vuelco, pensando que podría ser una excusa para enviarla al penthouse. Pero rápidamente se dio cuenta de que la suite presidencial estaba en el lado opuesto del resort. Sí, chef, respondió, tomando la bandeja y dirigiéndose hacia la salida. Mientras caminaba por los pasillos del resort, Sofía no podía dejar de pensar en Alejandro. Sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso, que podría costarle su trabajo y mucho más. Pero tampoco podía negar la conexión que había sentido, la forma en que su corazón se aceleraba con solo pensar en él. Lo que había comenzado como un simple encuentro entre un huésped y una empleada se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complejo y profundo. Y mientras Sofía continuaba con sus tareas diarias, una parte de ella sabía que, pasara lo que pasara, su vida en la perla del Caribe nunca volvería a ser la misma. Una tormenta tropical se acerca a la perla del Caribe, coincidiendo con la creciente tensión dentro del resort. Mientras los huéspedes se preparan para el mal tiempo, Sofía y Alejandro se encuentran en el ojo de su propia tormenta emocional. El cielo, antes de un azul cristalino, se había oscurecido rápidamente. Nubes grises y amenazantes se acumulaban en el horizonte, presagiando la llegada de una fuerte tormenta tropical. El viento, que normalmente traía consigo la suave brisa del mar, ahora soplaba con fuerza, agitando las palmeras y creando olas cada vez más altas en la playa del resort. En la cocina de la Perla del Caribe, el personal trabajaba a toda velocidad para preparar provisiones en caso de que la tormenta durara más de lo previsto. El chef Ramírez ladraba órdenes, coordinando equipos para almacenar alimentos no perecederos y asegurarse de que hubiera suficientes suministros para todos los huéspedes. Sofía amasaba pan furiosamente, canalizando su frustración y confusión en la masa. Llevaba días sin ver a Alejandro, y los rumores sobre ellos no hacían más que crecer. Cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones se detenían abruptamente, solo para reanudarse en susurros en cuanto se alejaba. Sophie, necesito que lleves estas velas al almacén, dijo Lupe, acercándose con una caja llena. El chef quiere que tengamos todo preparado por si se va la luz. Claro, voy en un momento, respondió Sofía, agradecida por la distracción. Terminó de amasar el último lote de pan y se limpió las manos en el delantal antes de tomar la caja de velas. Mientras tanto, Alejandro caminaba por los pasillos del resort, inquieto. Había intentado hablar con Sofía varias veces durante los últimos días, pero siempre parecía haber alguien interrumpiendo o alejándola de él. La frustración y la confusión se mezclaban en su interior, junto con una creciente sensación de anhelo que no había experimentado en mucho tiempo. De repente, se topó con Ernesto, que parecía igual de agitado, aunque por razones diferentes. Señor Vega, debería regresar a su habitación, advirtió el gerente, su voz tensa. La tormenta está empeorando y estamos implementando protocolos de seguridad. Estoy bien, gracias, respondió Alejandro secamente. Luego, incapaz de contenerse, añadió, por cierto, ¿dónde está Sofía? No la he visto en días. Ernesto se tensó visiblemente ante la mención de Sofía. Como le mencioné antes, ha sido reasignada, respondió, evitando el contacto visual. Pero no se preocupe, nuestro personal está a su disposición para cualquier cosa que necesite.
Quiero hablar con ella, insistió Alejandro, su tono no dejaba lugar a discusión. Había algo en la actitud de Ernesto que le molestaba profundamente. En ese momento, un trueno retumbó con fuerza, haciendo que las luces parpadearan. Ernesto aprovechó la distracción para escabullirse, dejando a Alejandro solo y frustrado en medio del pasillo. Sofía, mientras tanto, había llegado al almacén. La habitación estaba llena de estantes con suministros de todo tipo, desde alimentos enlatados hasta equipo de emergencia. Mientras colocaba las velas en los estantes designados, escuchó voces acercándose. Reconoció inmediatamente la voz de Carlos, su exnovio. «Te digo que algo está pasando entre esa chica y el arquitecto», decía Carlos a alguien más, su voz cargada de amargura. «No es normal que un tipo como él se interese tanto en una simple ayudante de cocina». «Y que si así fuera», respondió otra voz masculina que Sofía no reconoció. «Ya no es tu novia, Carlos. Deberías superarlo». «No es por eso», insistió Carlos. «Piénsalo. Un tipo rico como él, interesado en alguien como Sofía. Debe haber algo más. Tal vez está usando su posición para aprovecharse de ella». Sofía contuvo la respiración, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Cómo se atrevía Carlos a insinuar algo así? Estaba tan concentrada en escuchar que no notó la figura que se acercaba por detrás. «Sofía», susurró una voz familiar. Ella se giró sobresaltada, encontrándose cara a cara con Alejandro. Su corazón dio un vuelco al verlo allí, tan cerca después de días de ausencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella en voz baja, consciente de las voces que aún se escuchaban cerca. «Te he estado buscando», respondió él, acercándose más. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que Sofía se estremeciera. «¿Por qué me has estado evitando?». «No te he estado evitando», confesó Sofía, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Me prohibieron acercarme a ti. El chef Ramírez, Ernesto, todos piensan que está pasando algo inapropiado entre nosotros». Alejandro la miró sorprendido. «¿Quién te prohibió?», comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por otro trueno ensordecedor. Las luces se apagaron por completo, sumiendo el almacén en la oscuridad. Sofía ahogó un grito de sorpresa, y sin pensarlo, extendió su mano en la oscuridad. Sintió la mano cálida de Alejandro encontrando la suya, entrelazando sus dedos. «Sofía», susurró Alejandro en la penumbra, su voz cargada de emoción. «No me importa lo que digan los demás. Estos días sin verte han sido un tormento. Sé que apenas nos conocemos, pero siento que hay algo especial entre nosotros. Algo que no puedo ignorar». El corazón de Sofía latía desbocado. Quería responder, decirle que ella sentía lo mismo, que no podía dejar de pensar en él. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, una voz cortó la oscuridad. «¿Y quién anda ahí?», gritó Carlos, su voz más cerca de lo que Sofía esperaba. Sofía y Alejandro se separaron rápidamente, como si hubieran sido quemados. En ese instante, las luces de emergencia se encendieron, bañando el almacén de un tenue resplandor rojo. Carlos apareció en el pasillo, su rostro una mezcla de sorpresa y furia al ver a Sofía y Alejandro juntos. «Lo sabía», murmuró, antes de darse la vuelta y salir corriendo. «Carlos, espera», gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Sabía que esto solo empeoraría los rumores, que Carlos probablemente iría directo a Ernesto o al chef Ramírez. Alejandro la tomó suavemente del brazo, girándola para que lo mirara. «Sofía, tenemos que hablar. Hay mucho que necesito decirte. No podemos seguir así, pretendiendo que no hay nada entre nosotros». Ella lo miró, su corazón dividido entre el miedo y el deseo. «Lo sé», respondió suavemente. «Yo también tengo mucho que decir. Pero no aquí, no ahora». Justo en ese momento, la voz de Ernesto resonó por los altavoces de emergencia: «Atención a todo el personal. Repórtense inmediatamente a sus estaciones. Huéspedes, por favor, permanezcan en sus habitaciones. Estamos entrando en protocolo de emergencia por la tormenta». Sofía y Alejandro se miraron, sabiendo que su conversación tendría que esperar.
La tormenta afuera arreciaba, el viento aullaba y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Pero no era nada comparada con la tormenta de emociones que se desataba en sus corazones. «Ve», dijo Alejandro, soltando suavemente su mano. «Pero esto no ha terminado. Te encontraré de nuevo, lo prometo». Sofía asintió y salió corriendo hacia la cocina, dejando a Alejandro solo en el almacén, rodeado de sombras rojas y el eco distante de la tormenta. Mientras corría, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente, para bien o para mal. La tormenta que azotaba la perla del Caribe era solo el preludio de la tempestad emocional que estaba por desatarse. Y en el centro de todo, Sofía y Alejandro se encontraban atrapados, como dos náufragos en un mar embravecido, aferrándose a la promesa de un futuro juntos, sin importar las consecuencias. La tormenta azota con furia la perla del Caribe. Mientras el resort lucha contra los elementos, las verdades ocultas comienzan a salir a la superficie, amenazando con cambiar el destino de todos. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del resort, creando una cortina de agua que aislaba el edificio del mundo exterior. El viento aullaba, haciendo que las estructuras crujieran y las palmeras se doblaran peligrosamente. En la cocina, convertida ahora en un centro de operaciones improvisado, el personal trabajaba frenéticamente para atender las necesidades de los huéspedes confinados en sus habitaciones. Sofía se movía entre las estaciones de trabajo, repartiendo alimentos y coordinando con el equipo, pero su mente estaba en otra parte. El encuentro con Alejandro en el almacén, interrumpido por Carlos, la había dejado en un estado de ansiedad constante. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz y temía las consecuencias. De repente, el chef Ramírez la llamó a un lado. Su expresión era grave, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Sofía, tenemos que hablar», dijo en voz baja, guiándola hacia un rincón más tranquilo de la cocina. «Ernesto está furioso». Carlos le contó lo que vio en el almacén. El corazón de Sofía se hundió. «Chef, le juro que no ha pasado nada inapropiado. El señor Vega y yo solo estábamos hablando». Ramírez suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Te creo, Sofía. Pero la situación se está complicando. Ernesto quiere despedirte». «¿Qué? No puede hacer eso», exclamó Sofía, sintiendo como el pánico se apoderaba de ella. Este trabajo era todo lo que tenía, la única forma de ayudar a su familia. «Estoy haciendo lo posible por impedirlo», dijo Ramírez, su voz mezclando preocupación y curiosidad. «Pero necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando entre tú y el señor Vega?» Sofía estaba a punto de responder cuando Lupe se acercó corriendo, su rostro pálido por la agitación. «Sofi, tienes que ver esto», exclamó, arrastrando a su amiga hacia una de las pantallas de seguridad que monitoreaban el resort. En la imagen borrosa por la lluvia, se podía ver a Alejandro discutiendo acaloradamente con Ernesto en el lobby del hotel. La tensión entre ambos hombres era palpable incluso a través de la pantalla. «Sube el volumen», pidió el chef Ramírez, intrigado por la escena que se desarrollaba ante ellos. «No tiene derecho a interferir en mi vida privada», se escuchaba decir a Alejandro, su voz cargada de frustración. «Señor Vega, entiendo su posición, pero debe comprender la nuestra», respondía Ernesto, visiblemente nervioso. «La reputación del resort está en juego. No podemos permitir que los rumores». «¿Reputación?», interrumpió Alejandro, su tono cada vez más irritado. «¿O es que hay algo más que no me está diciendo, Ernesto? Desde que llegué, he notado cosas extrañas. Personal nervioso, conversaciones que se detienen cuando me acerco. ¿Qué está pasando realmente en este resort?». Ernesto palideció visiblemente, incluso en la imagen granulada de la cámara de seguridad. «No sé a qué se refiere, señor Vega. Todo está en orden». En ese momento, Carlos apareció en escena, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Por qué no le dice la verdad, señor Ernesto?», intervino, su voz cargada de amargura. «Dígale por qué realmente no quiere que se acerque a Sofía». Ernesto se giró hacia Carlos, su expresión una mezcla de sorpresa y pánico. «Carlos, no es el momento.
La verdad sobre qué, exigió Alejandro, su voz elevándose por encima del ruido de la tormenta. En la cocina, Sofía, Lupe y el chef Ramírez observaban la escena, conteniendo la respiración. La tensión era palpable, como si todo el resort estuviera al borde de un precipicio. La verdad es, comenzó Carlos, pero fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. La imagen en la pantalla se llenó de estática por un momento. Cuando se aclaró, mostró una escena de caos. Parte del techo del lobby se había desplomado, dejando entrar la furia de la tormenta. Muebles y escombros flotaban en el agua que comenzaba a inundar el espacio. «Dios mío», exclamó Lupe, llevándose las manos a la boca. «Rápido. Necesitamos ayuda en el lobby», gritó el chef Ramírez, movilizando al personal. «Sofía, quédate aquí y coordina la distribución de alimentos». «Lupe, ven conmigo». Pero Sofía no lo pensó dos veces. En cuanto el chef y Lupe salieron de la cocina, ella lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Mientras corría por los pasillos, su mente era un torbellino de emociones. ¿Qué verdad estaba ocultando Ernesto? ¿Por qué Carlos estaba tan enfadado? Y lo más importante, ¿estaba Alejandro a salvo? Cuando llegó al lobby, la escena era apocalíptica. El agua entraba a raudales por el agujero en el techo, los muebles flotaban y la gente gritaba en medio del caos. Miembros del personal y huéspedes luchaban contra la corriente, tratando de ponerse a salvo. «Alejandro», gritó Sofía, buscando desesperadamente entre la confusión. De repente, lo vio. Estaba ayudando a Ernesto a ponerse de pie, ambos empapados y cubiertos de escombros. A pesar de la discusión que habían tenido momentos antes, Alejandro no había dudado en ayudar al gerente del resort. «Sofía», exclamó Alejandro al verla. «Cuidado». Antes de que pudiera reaccionar, Sofía sintió que alguien la agarraba del brazo. Era Carlos, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. «Tenemos que hablar», dijo él, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Hay algo que necesitas saber sobre Ernesto, y sobre el verdadero motivo por el que Alejandro está aquí». Sofía miró a Carlos, luego a Alejandro, que se acercaba luchando contra la corriente de agua. En ese momento, supo que las revelaciones que estaban por venir cambiarían su vida para siempre. «¿De qué estás hablando, Carlos?», preguntó Sofía, gritando para hacerse oír por encima del caos. «El resort no es lo que parece», respondió Carlos, su voz temblando. «Ernesto ha estado involucrado en actividades ilegales. Lavado de dinero, Sofía. Y creo que Alejandro está aquí para investigarlo». Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Lavado de dinero? ¿Alejandro un investigador? Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado, de repente parecía una mentira. «¿Cómo lo sabes?», logró preguntar, su mente tratando de procesar la información. «Escuché a Ernesto hablando por teléfono», explicó Carlos rápidamente. «Mencionó algo sobre una auditoría sorpresa y que temía que Alejandro descubriera la verdad». «Sofía, creo que te está usando para distraer a Alejandro de su investigación». En ese momento, Alejandro llegó hasta ellos, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, tomando su mano. Sofía lo miró, su corazón dividido entre la confianza que había comenzado a sentir por él y las dudas sembradas por las palabras de Carlos. «Alejandro, ¿quién eres realmente?», preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grito de Ernesto llamó su atención. «Cuidado. El techo». Todos miraron hacia arriba justo a tiempo para ver cómo otra sección del techo comenzaba a ceder. Alejandro actuó por instinto, empujando a Sofía y Carlos fuera del camino justo cuando los escombros caían. «Alejandro», gritó Sofía, viendo con horror cómo el hombre que había comenzado a amar desaparecía bajo una lluvia de escombros y agua. La tormenta rugía fuera y dentro del resort, y los secretos, como el agua que inundaba el lobby, estaban a punto de desbordarse. Sofía se encontraba en el centro de todo, atrapada entre verdades ocultas, lealtades divididas y un amor naciente que ahora parecía estar en peligro.
Mientras el caos reinaba a su alrededor, Sofía supo que las decisiones que tomara en los próximos momentos no solo determinarían su futuro, sino posiblemente el destino de todos en la perla del Caribe. En medio del caos desatado por la tormenta, las verdades ocultas emergen como islas en un mar embravecido. Sofía se encuentra en el centro de revelaciones que amenazan con destruir todo lo que conoce. El lobby de la perla del Caribe se había convertido en una zona de desastre. El agua entraba a raudales por el techo derrumbado, mezclándose con los escombros y creando una escena de caos absoluto. En medio de todo esto, Sofía luchaba desesperadamente para llegar al lugar donde había visto desaparecer a Alejandro bajo los escombros. Alejandro, gritaba una y otra vez, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta y los gritos de pánico de los huéspedes y el personal. Carlos la seguía de cerca, dividido entre ayudarla y la culpa por haber revelado información que podría haber puesto en peligro a todos. Sofía, espera. Es peligroso. Pero Sofía no escuchaba. Con una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a mover pedazos de yeso y madera, ignorando el dolor en sus manos mientras buscaba frenéticamente cualquier señal de Alejandro. De repente, vio una mano emergiendo entre los escombros. Aquí. Está aquí, gritó, redoblando sus esfuerzos. Carlos se unió a ella, y juntos lograron liberar a Alejandro. Estaba magullado y sangraba de un corte en la frente, pero estaba consciente. Sofía, murmuró Alejandro, sus ojos enfocándose en ella. Estás a salvo. SHHH, no hables, dijo Sofía, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Tenemos que sacarte de aquí. En ese momento, el chef Ramírez y varios miembros del personal de seguridad llegaron para ayudar. Mientras trasladaban a Alejandro a un lugar seguro, Ernesto apareció, su rostro una máscara de preocupación y algo más, miedo. Señor Vega, lo siento mucho, comenzó Ernesto, pero Alejandro lo interrumpió con un gesto. Basta de mentiras, Ernesto, dijo Alejandro, su voz débil pero firme. Es hora de que todos sepan la verdad. Un silencio tenso cayó sobre el grupo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y el viento. Sofía miró de Alejandro a Ernesto, y luego a Carlos, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo. Alejandro se incorporó lentamente, apoyándose en Sofía. No soy solo un arquitecto, comenzó. Soy un investigador privado contratado por la junta directiva del resort. Han sospechado durante meses que algo no estaba bien con las finanzas. Ernesto palideció visiblemente. Señor Vega, no creo que este sea el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, interrumpió Alejandro. Sofía, lo siento. Nunca quise engañarte. Mis sentimientos por ti son reales, pero mi presencia aquí tenía un propósito oculto. Sofía sintió que su mundo se tambaleaba. Parte de ella quería alejarse, herida por el engaño, pero otra parte entendía la importancia de lo que estaba sucediendo. ¿Es cierto?, preguntó, dirigiéndose a Ernesto. ¿Has estado involucrado en actividades ilegales? Ernesto miró a su alrededor, como un animal acorralado. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. No tuve opción, murmuró. El resort estaba en problemas financieros. Pensé que podría solucionarlo sin que nadie se diera cuenta. Lavando dinero para el cartel, añadió Carlos, sorprendiendo a todos. Los escuché, Ernesto. Sé todo sobre las entregas nocturnas y los huéspedes fantasma. El chef Ramírez, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Entonces, ¿todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo duro, ha sido para esto? ¿Para hacer una fachada para criminales? La vergüenza en el rostro de Ernesto era evidente. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Alejandro se enderezó, su presencia comandando la atención de todos a pesar de sus heridas. No es tarde para hacer lo correcto, Ernesto. Coopera con la investigación, ayúdanos a desmantelar esta operación, y tal vez haya una oportunidad de salvar el resort y los empleos de todas estas personas. Sofía, que había estado procesando todo en silencio, finalmente habló. Todos cometemos errores, Ernesto.
pero es como decidimos enfrentarlos lo que define quiénes somos realmente. Sus palabras parecieron tener un impacto profundo en Ernesto. Después de un momento de reflexión, asintió lentamente. Está bien. Diré todo lo que sé. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que todos en el resort estén a salvo de esta tormenta. Como si la naturaleza quisiera subrayar sus palabras, un trueno retumbó en el cielo, haciendo que todo se sobresaltara. Tiene razón, dijo el chef Ramírez, tomando el control de la situación. Primero la seguridad, luego resolveremos esto. Sofía, necesito que coordines con el equipo de cocina para asegurarnos de que todos los huéspedes tengan provisiones. Carlos, ayuda al equipo de mantenimiento a reforzar las áreas vulnerables. Yo me encargaré de organizar un centro de comando en el salón principal. Mientras todos se dispersaban para cumplir con sus tareas, Sofía se quedó un momento más con Alejandro. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero cargada de emociones contradictorias. Alejandro tomó su mano, sus ojos buscando los de ella. Físicamente, estaré bien. Pero Sofía, necesito que sepas que aunque vine aquí con una misión, lo que siento por ti es real. Estos días contigo han sido los más vivos que he sentido en mucho tiempo. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Quería creerle, pero el miedo a ser herida de nuevo luchaba contra sus sentimientos. Necesito tiempo, Alejandro, para procesar todo esto. Él asintió, comprensivo. Lo entiendo. Y te daré todo el tiempo que necesites. Pero cuando todo esto termine, espero que podamos hablar. Realmente hablar. Sofía asintió levemente antes de alejarse para cumplir con sus responsabilidades. Mientras caminaba por los pasillos inundados del resort, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La verdad había salido a la luz, destrozando la ilusión de normalidad que había en la perla del Caribe. Pero con esa destrucción, también venía la posibilidad de un nuevo comienzo. La tormenta afuera comenzaba a amainar, como si la naturaleza reconociera que su furia ya no era necesaria para desencadenar los eventos que habían transformado el resort. Sofía sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos, investigaciones y decisiones difíciles. Pero también sentía, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Mientras organizaba al equipo de cocina, distribuyendo tareas y asegurándose de que todos los huéspedes estuvieran atendidos, Sofía se dio cuenta de que esta crisis había revelado una fuerza en ella que no sabía que poseía. Ya no era solo una asistente de cocina con sueños postergados. Era una mujer capaz de enfrentar la adversidad, de tomar decisiones difíciles y de liderar cuando era necesario. Y en cuanto a Alejandro, Sofía sabía que tendrían mucho de qué hablar cuando la tormenta pasara por completo. Había mentiras que perdonar, verdades que entender y, tal vez, un futuro que construir juntos. Pero por ahora, se concentró en el presente, en las necesidades inmediatas de aquellos a su alrededor. La tormenta había sacudido los cimientos de la perla del Caribe, tanto literal como figurativamente. Pero de ese caos, Sofía estaba determinada a ayudar a construir algo mejor, más fuerte y más honesto. Y quizás, en el proceso, también podría reconstruir su propio corazón y sus sueños. Los días siguientes a la tormenta traen consigo no solo la tarea de reconstruir el resort físicamente, sino también de recomponer la confianza y las relaciones dañadas. Sofía se encuentra en el centro de esta transformación, navegando entre sus sentimientos, sus responsabilidades y un futuro incierto. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes dispersas, como si estuviera tanteando el terreno después de la feroz tormenta que había azotado la perla del Caribe. El resort, otrora un paraíso tropical impecable, ahora mostraba las cicatrices de la tempestad, palmeras caídas, ventanas rotas y montones de escombros esparcidos por los jardines antes inmaculados. Sofía se encontraba en la terraza de la cocina, observando el amanecer y el panorama de destrucción. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino de actividad frenética, asegurar a los huéspedes, evaluar los daños, coordinar con las autoridades locales y, lo más desafiante, lidiar con las consecuencias de las revelaciones sobre las actividades ilegales de Ernesto. «Es hermoso, ¿no?», dijo una voz familiar detrás de ella.
Sofía se giró para encontrarse con Alejandro, que cojeaba ligeramente, un recordatorio de su heroico acto durante la tormenta. El amanecer siempre lo es, respondió Sofía, su voz mezclando cansancio y una calidez que no podía ocultar completamente. ¿Cómo te sientes? Alejandro se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. Físicamente, mejorando. Emocionalmente, bueno, eso es más complicado. Sofía asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. El silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado de palabras no dichas. Sofía, comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió suavemente. Lo sé, dijo, volviéndose para mirarlo directamente. Tenemos mucho de qué hablar. Pero ahora no es el momento. Hay tanto por hacer. Como para subrayar sus palabras, la voz del chef Ramírez resonó desde la cocina. Sofía. Necesito tu ayuda aquí. Alejandro sonrió con comprensión. Ve. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Sofía asintió y se dirigió hacia la cocina, donde el caos organizado de la reconstrucción estaba en pleno apogeo. El chef Ramírez, que en los últimos días había demostrado un liderazgo y una fortaleza sorprendentes, estaba coordinando la preparación de comidas para el personal de reconstrucción y los huéspedes que aún permanecían en el resort. Sofía, necesito que supervises la preparación del almuerzo, dijo Ramírez. Y cuando termines, Lupe te necesita en el lobby. Están reorganizando el centro de operaciones. Sí, chef, respondió Sofía, sumergiéndose en el trabajo con una determinación renovada. Mientras coordinaba el equipo de cocina, Sofía no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas. Hace apenas una semana, era una simple asistente de cocina, luchando con un corazón roto y sueños postergados. Ahora, se encontraba en el centro de la reconstrucción del resort, no solo física sino moralmente. Horas más tarde, después de asegurarse de que el almuerzo estuviera en marcha, Sofía se dirigió al lobby. El espacio, antes un caos de escombros y agua, ahora bullía de actividad. Lupe la recibió con un abrazo rápido pero sentido. Gracias a Dios que estás aquí, dijo Lupe, el alivio evidente en su voz. Necesitamos ayuda para organizar los suministros y coordinar con los contratistas. Mientras trabajaban, Lupe no pudo contener su curiosidad. Entonces, ¿has hablado con él? Sofía sabía exactamente a quién se refería. Brevemente, respondió, concentrándose en la lista de suministros que tenía en las manos. Hay mucho que procesar, Lupe. Lo sé, amiga, dijo Lupe, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Sofía. Pero también sé que nunca te había visto mirar a alguien como miras a Alejandro. Ni siquiera a Carlos. La mención de su exnovio hizo que Sofía levantara la vista. Hablando de Carlos, ¿lo has visto? Lupe sintió, su expresión volviéndose seria. Está ayudando con las reparaciones en el ala este. Parece diferente. Más maduro, quizás. Creo que todo esto lo ha cambiado. Sofía sintió, pensativa. Carlos había jugado un papel crucial en exponer la verdad, a pesar de los riesgos personales. Era un acto de valentía que no podía ignorar. A medida que avanzaba el día, Sofía se encontró moviéndose de una tarea a otra, desde ayudar a coordinar las entregas de materiales de construcción hasta consolar a huéspedes ansiosos. En cada interacción, en cada decisión tomada, sentía que estaba creciendo, transformándose en alguien más fuerte y capaz de lo que jamás había imaginado. Al caer la tarde, Sofía se encontró de nuevo en la terraza de la cocina, buscando un momento de tranquilidad en medio del caos. Para su sorpresa, encontró a Ernesto allí, mirando el horizonte con una expresión de profunda reflexión. Señor Sánchez, dijo Sofía, insegura de cómo abordar al hombre que había estado en el centro del escándalo. Ernesto se volvió, sorprendido por su presencia. Sofía, dijo, su voz cargada de emociones. Yo, quería disculparme. Con todos, pero especialmente contigo. Sofía lo miró, viendo no al poderoso gerente que una vez temió, sino a un hombre quebrado por sus propias decisiones. ¿Por qué yo?, preguntó suavemente. Porque vi tu potencial desde el principio, respondió Ernesto.
Y en lugar de nutrirlo, de darte oportunidades, te mantuve en tu lugar porque era conveniente para mis actividades. Sofía se acercó, apoyándose en la barandilla junto a él. Todos cometemos errores, señor Sánchez. Lo importante es cómo elegimos enmendarlos. Ernesto asintió, una pequeña sonrisa de gratitud en sus labios. Sabes, siempre supe que serías más que una simple asistente de cocina. Tienes un don, Sofía. No solo para la cocina, sino para liderar, para inspirar a otros. Sus palabras tocaron algo profundo en Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde sus sueños no solo eran posibles, sino alcanzables. Gracias, dijo simplemente, sintiendo que no eran necesarias más palabras. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Sofía reflexionó sobre los eventos de los últimos días. La tormenta había destruido mucho, pero también había limpiado el aire, exponiendo verdades ocultas y abriendo caminos que antes parecían cerrados. Pensó en Alejandro, en la conexión que habían forjado y en las mentiras que habían estado a punto de destruirla. Pensó en sus compañeros de trabajo, que habían demostrado una fuerza y una unidad inquebrantables frente a la adversidad. Y pensó en sí misma, en la mujer en la que se estaba convirtiendo, forjada en el fuego de esta crisis. Mientras las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo crepuscular, Sofía tomó una decisión. Era hora de enfrentar sus miedos, de tener esa conversación pendiente con Alejandro, de dar un paso hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Con una última mirada al horizonte, Sofía se giró y se dirigió hacia el interior del resort. No sabía exactamente qué le depararía el mañana, pero estaba lista para enfrentarlo, con la misma determinación y pasión con la que enfrentaba cada desafío en la cocina. La reconstrucción de la perla del Caribe apenas comenzaba, y con ella, la reconstrucción de vidas, sueños y relaciones. Y Sofía estaba decidida a ser una parte integral de esa transformación, cocinando no solo platillos exquisitos, sino también un futuro lleno de esperanza y redención. 6 meses después de la tormenta que sacudió los cimientos de la perla del Caribe, el resort se prepara para su gran reapertura. Sofía, en el centro de esta transformación, se enfrenta a decisiones que definirán no solo su futuro, sino el de todos aquellos que han llegado a depender de ella. El sol del Caribe brillaba con intensidad sobre el resort renovado. Las palmeras, algunas nuevas y otras sobrevivientes de la tormenta, se mecían suavemente con la brisa marina. El lobby, antes escenario de caos y revelaciones, ahora resplandecía con mármol pulido y arreglos florales exuberantes. La perla del Caribe estaba lista para recibir nuevamente a sus huéspedes, pero esta vez, con un espíritu completamente renovado. Sofía se encontraba en la cocina principal, supervisando los últimos preparativos para el banquete de reapertura. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de actividad, desafíos y crecimiento personal. De asistente de cocina había pasado a ser la sous chef, trabajando codo a codo con el chef Ramírez para rediseñar el menú y la filosofía culinaria del resort. Sofía, los canapés para la recepción están listos, anunció Lupe, ahora ascendida a jefa de camareros. ¿Quieres revisarlos antes de que los saquemos? Sofía sonrió a su amiga. Confío en ti, Lupe. Sé que estarán perfectos. Mientras Lupe se alejaba, Sofía no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas. La crisis había forjado lazos más fuertes entre el personal, creando un sentido de comunidad y propósito compartido que antes no existía. El chef Ramírez se acercó, su habitual ceño fruncido suavizado por una expresión de orgullo. Sofía, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has crecido más en estos 6 meses que muchos chefs en años. Sofía sintió un nudo en la garganta. Gracias, chef. No hubiera sido posible sin su guía y confianza. Ramírez asintió, luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Sabes, he estado pensando en retirarme. Y cuando lo haga, me gustaría recomendarte como mi sucesora. La sorpresa dejó a Sofía sin palabras por un momento. Chef, yo, no sé qué decir. No digas nada ahora, respondió Ramírez con una sonrisa. Solo piénsalo. Tienes el talento y,
lo que es más importante, el corazón para liderar esta cocina. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y entró Alejandro. Los últimos meses habían suavizado su apariencia, el estrés de la investigación había dado paso a una calma serena. Sus ojos se iluminaron al ver a Sofía. ¿Interrumpo?, preguntó, notando la intensidad del momento. En absoluto, respondió Ramírez. De hecho, llega justo a tiempo para probar nuestro plato estrella de esta noche. Mientras Ramírez se alejaba para supervisar otros preparativos, Alejandro se acercó a Sofía. «Te ves hermosa», dijo suavemente. «Y por la expresión en tu rostro, supongo que Ramírez finalmente te habló sobre su plan de retiro». Sofía lo miró sorprendida. «¿Lo sabías?». Alejandro asintió. «Lo discutió conmigo hace unas semanas. Quería mi opinión como miembro de la junta directiva. Los últimos meses habían sido un camino de redescubrimiento para ambos. Después de largas conversaciones, lágrimas y, finalmente, perdón, habían decidido darse una oportunidad. Alejandro había sido fundamental en la reestructuración del resort, utilizando sus habilidades no solo para desentrañar las operaciones ilegales, sino también para ayudar a reconstruir la perla del Caribe sobre bases más sólidas y éticas. «Es una gran responsabilidad», murmuró Sofía, aún procesando la noticia. «Una que estás más que preparada para asumir», respondió Alejandro, tomando suavemente su mano. «Pero entiendo si necesitas tiempo para pensarlo». Sofía apretó su mano, agradecida por su apoyo. «¿Qué hay de ti? ¿Has decidido qué harás ahora que la investigación ha terminado?». La expresión de Alejandro se volvió pensativa. «De hecho, quería hablarte sobre eso. Me han ofrecido un puesto permanente en la junta directiva del resort. Supervisaría las operaciones y el desarrollo futuro». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Eso significa qué?». «Que me quedaría aquí», sí, completó Alejandro, sus ojos buscando los de ella. «Si tú quieres, claro». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió nuevamente. Esta vez era Carlos, vestido con el uniforme de jefe de mantenimiento, un puesto que se había ganado por su dedicación durante la reconstrucción. «Disculpen la interrupción», dijo Carlos, su tono respetuoso pero urgente. «Sofía, te necesitan en el lobby. Ernesto quiere revisar contigo los últimos detalles del evento de esta noche». Sofía asintió, agradecida por la interrupción que le daba un momento para procesar todo. «Gracias, Carlos. Iré enseguida». Mientras se dirigía al lobby, Sofía reflexionó sobre el camino recorrido. Ernesto, tras cooperar plenamente con las autoridades, había logrado evitar la cárcel a cambio de servicio comunitario y una supervisión estricta. Sorprendentemente, la junta directiva había decidido darle una segunda oportunidad, reconociendo que su experiencia, ahora guiada por una ética renovada, podía ser valiosa para el resort. En el lobby, Ernesto la recibió con una sonrisa cálida pero nerviosa. «Sofía, gracias por venir. Quería repasar contigo el programa de esta noche y, bueno, también quería agradecerte». «¿Agradecerme?», preguntó Sofía, sorprendida. Ernesto asintió, su expresión seria. «Por creer en la redención. Por dar ejemplo de cómo podemos ser mejores, incluso después de cometer errores terribles. Este resort, esta segunda oportunidad que todos tenemos, es en gran parte gracias a ti». Sofía sintió una oleada de emociones. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Ernesto. Lo importante es qué hacemos con ella». Mientras repasaban los detalles del evento, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada rincón del resort guardaba ahora un recuerdo, una lección aprendida, un momento de crecimiento. Al caer la tarde, con los primeros invitados comenzando a llegar, Sofía se encontró de nuevo en la terraza de la cocina, su refugio durante los últimos meses. El sol se ponía sobre el mar Caribe, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Alejandro la encontró allí, ofreciéndole una copa de champaña. «Por los nuevos comienzos», dijo, levantando su propia copa. Sofía sonrió, chocando suavemente su copa con la de él. «Por los nuevos comienzos», repitió.
Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la vista y de la compañía mutua. He tomado una decisión, dijo finalmente Sofía, volviéndose hacia Alejandro. Voy a aceptar la oferta de Ramírez. Quiero ser la chef ejecutiva de La Perla del Caribe. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. Sabía que lo harías. ¿Estás lista para esto, Sofía? Y sobre tu oferta, continuó ella, su corazón latiendo con fuerza. Quiero que te quedes. No solo por el resort, sino por nosotros. Quiero ver dónde nos lleva esto. Alejandro la atrajo hacia sí, besándola suavemente. No hay lugar en el mundo donde preferiría estar, murmuró contra sus labios. El sonido de música y risas comenzó a flotar desde el salón principal, señalando el inicio de la celebración. Sofía y Alejandro se separaron, listos para unirse a la fiesta, pero no antes de compartir una última mirada cómplice. ¿Lista para escribir el próximo capítulo?, preguntó Alejandro, ofreciéndole su brazo. Sofía lo tomó, sintiendo una mezcla de emoción y determinación. Más que lista, respondió. Juntos, se dirigieron hacia el salón, hacia un futuro lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, amor. La Perla del Caribe había renacido de las cenizas de la adversidad, y con ella, los sueños y esperanzas de todos los que la llamaban hogar. Mientras Sofía cruzaba las puertas del salón, lista para presentar el menú que había creado con tanto esmero, supo que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Un comienzo lleno de sabores, aromas y el dulce sabor del éxito compartido. La tormenta había pasado, dejando tras de sí no solo destrucción, sino la oportunidad de construir algo más fuerte, más auténtico y más hermoso. Y Sofía estaba lista para ser la arquitecta de su propio destino, cocinando no solo platillos exquisitos, sino también un futuro lleno de amor, pasión y realización.